Curiosidades de la historia, como siempre con Ignacio Monzón. Muy buenas, Ignacio. Muy buenas, Bruno. Vamos a hablar, como no, de esas curiosidades, del origen de algunas cosas, para descubrir cosas y asuntos muy llamativos. En los tiempos actuales, cuando se dan noticias en conflictos bélicos y se habla de fallecidos, de víctimas, siempre, o muchas veces se dice, han fallecido 1000 mujeres y niños, sí, pero hombres no. Sí. Es como... y la gente no se da cuenta muchas veces cuando está utilizando esas expresiones, cuando dice primero los niños y las mujeres. No se está dando cuenta de la enorme carga machista que tiene esa expresión, porque sí, tan válida es la vida de una mujer como la de un hombre, como la de un niño. El origen de esa expresión, del juntar en las numeraciones o de permitir el paso primero a las mujeres y a los niños en esa expresión, tiene que ver con el mundo romano y tiene que ver con el hecho de que la mujer no tuviera derechos. Sí, correctamente. No solo en el mundo romano. Desde hace bastantes años se ha puesto de moda lo que se llama la historia de género. Y siempre pues a los egiptólogos, y lo digo sin rabia, ojo, y los celtistas siempre dicen, no, es que en el mundo céltico, en el mundo egipcio, la mujer tenía más derechos, en prácticamente ninguna civilización conocida de la historia, la mujer ha tenido la misma igualdad jurídica que tiene ahora mismo. Y en el mundo romano pasaba exactamente lo mismo. Claro. Alguna pequeña excepción. Hablábamos semanas atrás contigo de las vestales. Quizá sí, la única excepción. Sí, había más sacerdotisas, pero era sin duda las vestales las que tenían un régimen muy especial. El resto de las mujeres pues estaban siempre supeditadas a la autoridad de un varón, porque la mujer se concibe prácticamente como un niño durante toda la vida. Se concibe como menor de edad. Nunca tenía derechos. Tenía derechos... O los mismos de los niños. Es decir, exacto, no podía disponer de su propia como ser humano para tomar decisiones, claro, o para infinidad de cosas. Por ejemplo, para heredar, o por lo menos no heredaba de la forma normal, ¿no? Claro. Por eso en los textos historiográficos solemos hablar de la mujer, de la ciudadana romana. Realmente no existen ciudadanas romanas, solo existen ciudadanos. Porque solo el ciudadano... Pero el masculino, no es, claro, porque utilicemos el neutro, ahí utilizamos exacto, el masculino, ¿no? La mujer puede heredar, sí puede heredar, pero incluso heredando, yo que sé, una villa, ella no puede disponer libremente de esa villa, no puede venderla si quiere, a no ser que tenga la autorización de su tutor legal. Si su tutor legal no le deja venderla, aunque esa villa sea suya y ella la quiera vender, no tiene, en principio, no tiene ningún derecho. ¿Y quiénes eran los tutores legales de las mujeres en Roma? Siempre se buscaba al varón varón adulto, más cercano a esa mujer, generalmente el padre. Sino el padre, el abuelo. Siempre la figura del pater familias, una institución básica de la sociedad romana, que tenía incluso derecho de vida y muerte sobre sus hijos. ¿Podría llegar a darse el caso de que un hijo fuera el tutor de su madre? Sí. Y un nieto sobre el tutor de una abuela, perfectamente posible. Y cuando una mujer se casaba, se supone que el marido pasaba a ser el tutor, o casi debemos decir dueño. Sí, no, como ya hablamos del matrimonio, había dos fórmulas básicas, que es el cum manu y el sine manu. El cum manu sí da la manu, digamos, sí da la potestad, con lo cual el dueño, como tú bien dices, pasaba de ser el padre a ser el marido. Pero en el matrimonio sine manu, el marido es semidueño, por así decirlo, de la mujer, porque el padre o el pater familias de esa mujer sigue teniendo derechos legales sobre ella. ¿Y entre esos derechos incluso el de disponer de la propia vida de ella? Sí. ¿Hasta qué punto? Pues hasta tal punto, y eso nos lo recoge Tito Livio con la leyenda de los Horacios, que un hermano, el Horacio superviviente, llega a matar a su hermana Horacia porque estaba aliada, digamos, realmente amaba a los curiáceos, que eran los enemigos de Roma. Si comete lo que se considera stuprum, una especie como de falta grave, que podía ser, por ejemplo, el adulterio, se la podía castigar físicamente o incluso matarla, porque ese tipo de justicia no se considera estatal, se considera familiar. Hablando de familias, hablamos de herencias. Sí. ¿Qué pasaba si quien heredaba era una mujer? En principio, como digo, pasa lo mismo que con un hombre. Si es un matrimonio, por ejemplo, sine manu,
la mujer puede heredar de sus padres, pero eso sí, su tutor legal siempre administrará su hacienda. Una mujer que herede legalmente puede hacer testamento también de sus posesiones, pero aún así necesita la supervisión de un tutor legal. Las únicas que estaban exentas de eso eran las vestales. Así que me imagino que cuando un matrimonio iba a tener un hijo y llegaba la fecha del parto, como evidentemente no había ecografías ni había nada por entonces, el sexo del nato de quien iba a nacer se descubría en el momento del nacimiento y del parto. Supongo que lo que se desearía siempre, ahora pues se desea un hombre o una mujer en función de una serie de gustos, pero bueno, no hay una norma por la cual se quiera más un hombre o una mujer, afortunadamente. Eso, imagino que en la época de Roma siempre se desearía que el hijo fuera eso, hijo, en masculino, ¿no? Sí, porque como la mujer era considerada prácticamente inútil y que tenía mucha carga económica, había que comprarle muchos vestidos, había que darle la dote, que no siempre la dote es algo solo femenino, pero bueno, en general solía ser algo, digamos que la lastraba bastante socialmente. Se la solía abandonar, o bien se la abandonaba, por ejemplo, en los cruces de caminos. Por lo tanto, eso que pasa ahora y que cuando recibimos las noticias y cuando surgen se nos erizan los vellos ante noticias verdaderamente terribles de niños abandonados, niños y niñas abandonados, entonces se supone que se producían más casos de niñas abandonados que de niños. Muchísimo. Para evitar todas estas problemáticas que nos estás contando. Muchísimos más en el mundo de hoy día. En países como China y la India, la mayoría de los niños abandonados son niñas, que se las abandona incluso en cubos de basura. Sí. Y es por eso, por esa carga peyorativa que tiene. Digamos, eso es una tradición muy fuerte. No hay que remontarse mucho tiempo atrás en nuestro país, en nuestro mismo país. La mujer no tenía derechos. Bueno, ni la mujer ni el hombre tenía derechos, por ejemplo, a votar. Pero aun cuando no existía el derecho a votar, el hombre sí tenía derecho a abrir una cuenta bancaria y a manejar esa cuenta bancaria. Claro. Su mujer, aunque fuera titular de esa cuenta, no lo podía hacer si no era con el permiso de él. Y estamos hablando de 30, 40 años atrás. Exacto. No hay que remontarse muchísimo tiempo. Esa misma circunstancia ya se daba en el pueblo romano. Exacto. Una mujer no podía administrar el dinero porque se consideraba que no era propio de su sexo. Una mujer, si vivía en Madrid, se quería ir, por ejemplo, a Zaragoza, necesitaba, aunque tuviese 50 años, necesitaba el papelito, digamos, la autorización de su padre, de su hermano, de su marido, de su tutor legal. Si no, era ilegal. Es que ya nos lo dice Ulpiano, que lo recoge en el Digesto. Digamos, hay una serie de oficios que se consideran viriles, con lo cual la mujer no los puede desempeñar porque va contra natura. En tiempos no tan pasados, pero incluso leyendo los primeros fragmentos del Antiguo Testamento, ya de nuestra cultura judeocristiana, encontramos que la mujer se asocia mucho más a lo pecaminoso, al lado siniestro, y el hombre al revés. Esto, algo muy parecido, también ocurría con el mundo romano, en donde incluso las mujeres no tenían en sí mismo nombre. Claro. En general, todo este tipo de cosas siempre se justifican teológicamente. Es una manera de que el hombre se quite la culpa, ¿no? Dice, no, yo no te considero inferior, ¿no? Es la divinidad que te ha creado así. Se consideraba que la mujer tenía lo que se llamaba la infirmitas sexos, la debilidad de su sexo. No podía beber porque se emborrachaba. No podía hacer determinadas cosas por eso. Entonces, un hombre, digamos, se consideraba que podía tener grados de intimidad con otras personas y no iba a degenerar en nada malo. Pero la mujer no. Se consideraba, digamos, que la mujer de por sí iba a ser adicta a todo. Entonces no podía tener nombre de pila, aunque sí han aparecido algunos, con lo cual eso no queda tan claro. Pero en principio no tenía nombre de pila, porque el nombre de pila es algo muy íntimo. Tú no puedes llamar a una mujer por el nombre de pila porque estás intimando demasiado con ella. En ese sentido eran muy victorianos. En esta sección descubrimos contigo curiosidades de la historia, hechos del mundo actual que ya existían en ese mundo de hace 2000 años, en estos últimos casos en Roma. Una de las cosas que existen en el mundo actual y que imaginamos, por lo que nos estás contando, que no existían en Roma, era un ministerio de la igualdad, ¿verdad? Pues no, la verdad es que los romanos, incluso aunque en el siglo II ya hubo algún filósofo estoico que dijo que la mujer era igual intelectual y moralmente al hombre. Se atrevió a tanto. Se atrevió tanto. Sí, pero no le pasó nada. Estamos viviendo el siglo II después de Cristo, además, para algunos el momento más brillante de la antigüedad. Pero vamos, en general se habrían llevado las manos a la cabeza si hubieran visto eso, porque
como hay una justificación teológica para todo, su mundo se organiza en eso. Ignacio Monzón, como siempre, un placer descubrir estas cosas tan interesantes sobre la historia, sobre el pasado. En futuras secciones vamos a hablar de otros lugares, de otras culturas, además de Roma, de la griega y de otras, porque vamos a seguir descubriendo asuntos fascinantes contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Gracias.